Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de sonrisas macabras y risas siniestras con 7 terroríficas historias protagonizadas por payasos asesinos. Prepárate para conocer escalofriantes historias que convertirán a divertidas figuras en tus peores pesadillas. Exploraremos historias que harán que te lo pienses 2 veces antes de ir a un circo o de abrirle la puerta a alguien con la nariz roja. Y antes de que aparezcan payasos espeluznantes en tu pantalla, aprovecha para suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Esto ayuda mucho al canal y garantiza que no te pierdas ningún contenido terrorífico como este. La última sonrisa. En la tranquila localidad de Millfield, situada en la campiña escocesa, el festival anual de otoño era el acontecimiento más esperado por sus 3.000 habitantes. Este año, el ayuntamiento había contratado al Circo de los Sueños Dorados, una compañía itinerante que prometía maravillas nunca vistas en esta parte del mundo. La llegada del circo transformó la rutina de la pequeña ciudad. Caravanas de colores, carpas a rayas y música exótica trajeron una atmósfera de misterio y emoción. Los carteles anunciaban la gran atracción: Smile el Magnífico, un payaso cuyo ilusionismo y habilidades cómicas eran inigualables. Lo que los habitantes de Millfield no sabían era que tras el maquillaje blanco y la sonrisa roja pintada se escondía Marcus Blackwood, un hombre buscado en 3 países por brutales asesinatos. Su técnica se había perfeccionado tras años de práctica. Durante sus actuaciones, seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas, estudiando sus hábitos y vulnerabilidades mientras conseguía las risas del público. La noche del estreno, la carpa principal estaba abarrotada. Familias enteras, incluida la del sheriff local, Robert McAllister, observaban asombradas. Cuando Sorriso entró en escena, un silencio momentáneo precedió a la explosión de aplausos. Había algo hipnótico en su presencia. Sus movimientos eran fluidos, casi sobrenaturales, y sus ojos, 2 cuentas negras en medio de su rostro blanco, parecían penetrar en el alma de cada espectador. Durante su actuación, Sorriso pidió voluntarios. Entre ellos estaba Emily Johnson, una bibliotecaria de 28 años que vivía sola en las afueras de la ciudad. Mientras realizaba impresionantes trucos con ella, Sorriso memorizaba cada detalle: la dirección susurrada a un amigo, la hora a la que salía del trabajo mencionada casualmente, la información de que vivía sola. Después del espectáculo, mientras la ciudad dormía, Emily oyó que llamaban a su puerta. Pensando que era su vecina, la señora Peterson abrió sin dudarlo. La sonrisa pintada fue lo último que vio. A la mañana siguiente se denunció la desaparición de Emily. El sheriff McAllister inició la búsqueda, pero sin indicios de allanamiento o forcejeo, la investigación avanzó lentamente. El circo continuó sus actuaciones y Sonrisa la Magnífica deleitaba a nuevos públicos cada noche. 3 días más tarde, otra desaparición. Michael Collins, un joven mecánico que había sido voluntario en la función del martes. El patrón comenzó a hacerse evidente para el sheriff McAllister, que empezó a observar discretamente las actuaciones del payaso. Durante el espectáculo del viernes, McAllister notó algo inquietante. Mientras todo el mundo se reía de los cómicos tropiezos de Smile, el sheriff se fijó en la precisión calculada de cada movimiento, la mirada apreciativa con la que estudiaba al público, la forma en que se acercaba a ciertos espectadores. No eran los gestos de un artista, sino los de un depredador que selecciona a su presa. Después de la función, McAllister intentó investigar entre bastidores, pero el dueño del circo, un hombre corpulento llamado Gustav, se lo impidió.
Nuestros artistas necesitan privacidad después del espectáculo, sheriff. Reglas del sindicato. Usted entiende. Esa noche, McAllister decidió seguir a Smile. Escondido entre las sombras de las caravanas, observó cómo el payaso se quitaba el maquillaje, revelando un rostro ordinario, casi perdonable en su normalidad. Le vio cambiar sus coloridas ropas por otras oscuras y discretas, y abandonar en silencio el campamento del circo. El sheriff le siguió hasta una casa aislada en las afueras de la ciudad, el hogar de Sarah Williams, una enfermera que había participado en el espectáculo aquella noche. Al darse cuenta de las intenciones del payaso, McAllister se preparó para intervenir, pero fue sorprendido por un golpe en la nuca. Cuando despertó, estaba en un sótano oscuro. Frente a él, iluminado por una única lámpara colgante, estaba Smile, ahora con solo la mitad de la cara maquillada, creando un inquietante efecto de dualidad. «Arruinas la sorpresa, sheriff», dijo, con una voz sorprendentemente melodiosa. «Siempre hay uno como tú en cada pueblo, alguien que ve más allá de la ilusión». McAllister se dio cuenta de que no estaba solo en el sótano. En rincones oscuros, atados y amordazados, estaban Emily, Michael y otros que no reconoció de inmediato. Víctimas de otras ciudades, supuso. «¿Qué quieres?», preguntó McAllister, tratando de ganar tiempo mientras evaluaba sus posibilidades. «Quiero que veas mi verdadero espectáculo», respondió Smile, abriendo una maleta llena de instrumentos afilados. «En las arenas muestro lo que la gente quiere ver. Aquí muestro lo que temen». Lo que siguió fue un despliegue de horror que puso a prueba los límites de la cordura del sheriff. Sorriso trabajó con la precisión de un artista, explicando cada técnica como si estuviera enseñando un arte refinado. En un momento de distracción, cuando Sonrisa se volvió para elegir otro instrumento, McAllister consiguió liberar una de sus manos. En un movimiento desesperado, agarró unas tijeras caídas y las clavó en el cuello del payaso. La sonrisa pintada se contorsionó en una expresión de auténtica sorpresa, mientras Smile se tambaleaba hacia atrás. «Este no era el final previsto», murmuró antes de desplomarse. Durante las semanas siguientes, mientras Millfield intentaba procesar los horrores descubiertos en el sótano, el circo de los sueños dorados desapareció silenciosamente en la noche. Investigaciones posteriores revelaron que varios circos ambulantes de todo el mundo habían empleado, en distintas épocas, a un payaso de talento excepcional que utilizaba variaciones del nombre Smile. El cuerpo de Marcus Blackwood nunca fue encontrado, a pesar de la herida mortal presenciada por el sheriff. Y en pequeñas ciudades de toda Europa aparecen de vez en cuando carteles que anuncian la llegada de un nuevo circo, con una atracción especial. Un payaso cuya sonrisa, dicen, es la última que ciertas personas verán jamás. 2. La fiesta de cumpleaños. En la tranquila ciudad de Canterbury, Inglaterra, la familia Wilson se preparaba para la fiesta del 7º cumpleaños del pequeño Jamie. Sarah Wilson, decidida a que esta celebración fuera inolvidable para su único hijo, había planeado meticulosamente cada detalle. El tema elegido, el circo, era la pasión actual del niño, y el plato fuerte sería la actuación de un payaso profesional. «He contratado al señor Risa», anunció Sarah a su marido, David, mostrándole el anuncio que había encontrado en Internet. «Tiene muy buenas recomendaciones y hace magia, globoflexia, todo lo que le gusta a Jamie». Lo que Sarah no sabía era que, la noche anterior a la fiesta, el auténtico señor Risa, cuyo verdadero nombre era Thomas Perkins, había tenido un trágico destino. En su pequeño piso de los suburbios de Canterbury,
Thomas fue sorprendido por un visitante inesperado. Peter Blackwood, un paciente recién fugado del hospital psiquiátrico de Ravenswood. Blackwood, un hombre de 40 años, con un historial de violencia y delirios, había desarrollado una peculiar obsesión durante su internamiento. Convencido de que le habían robado su verdadera identidad como artista de circo, trató de reclamar lo que creía que era su derecho. Cuando se topó con el anuncio del señor Loves, Blackwood vio una oportunidad. El enfrentamiento fue breve y brutal. Tras silenciar definitivamente a Thomas, Blackwood exploró el piso, descubriendo el colorido atuendo, el maquillaje profesional y, lo más importante, la agenda con la dirección de los Wilson y los detalles del evento. La mañana de la fiesta, mientras los Wilson decoraban el jardín con globos y cintas de colores, Blackwood estudió detenidamente las técnicas básicas de magia y modelado con globos, utilizando los libros de Thomas. Su atribulada mente lo veía como una preparación para volver a su verdadera vocación. A las 2 de la tarde sonó el timbre de la casa de los Wilson. Sarah abrió la puerta y se encontró con una colorida figura con una sonrisa pintada que parecía ligeramente torcida. «Señor Love, a su servicio», anunció Blackwood con voz forzadamente alegre. Había algo extraño en sus ojos, un brillo febril que Sarah atribuyó al entusiasmo profesional. La fiesta comenzó animadamente. 10 niños excitados correteaban por el jardín mientras sus padres charlaban, observando de vez en cuando las actividades. Blackwood, al principio torpe, con los trucos de magia, pronto encontró su propio ritmo. Su comportamiento era excéntrico, incluso para un payaso, pero los niños parecían entretenidos con su frenética energía. Fue durante el modelado de globos cuando David Wilson empezó a sospechar que algo iba mal. El señor Risa creaba formas extrañas, casi inquietantes. Lo que se suponía que era un cachorro parecía más bien un animal deforme, y sus espadas tenían detalles que parecían manchas de sangre. «Menudo payaso», comentó nervioso el padre de uno de los niños. «Un poco intenso, ¿eh?» Mientras tanto, Blackwood sentía que su fachada se desmoronaba. Las risas de los niños, al principio gratificantes, empezaron a sonar a burla en sus oídos. En su retorcida mente, no estaba siendo respetado como el gran artista que creía ser. El punto de ruptura llegó cuando Jamie comentó inocentemente que sus globos eran un poco raros. Blackwood se quedó helado y su sonrisa pintada contrastó con la repentina rigidez de su cuerpo. «Raro», susurró, inclinándose hacia el chico. «¿Encuentras mi arte extraño?» Sarah, al darse cuenta del cambio de tono, se acercó rápidamente. «Jamie, hora de la tarta», anunció, apartando a su hijo. Blackwood observaba, con la respiración acelerada, bajo el maquillaje que empezaba a derretirse de sudor. En su mente iba tomando forma un plan. Tenía que enseñar a aquella gente el verdadero significado del arte circense. «Niños», gritó, con una voz diferente, más grave. «Tengo una sorpresa especial. Un gran final que nunca olvidaréis». David, alarmado por el comportamiento cada vez más errático del payaso, se acercó discretamente a Sarah. «Llama a la policía», murmuró. «Algo va muy mal». Mientras Sarah entraba en la casa para hacer la llamada, Blackwood anunció un juego especial que requería que todos los niños se escondieran. «Y los adultos tienen que contar hasta 100 antes de buscar», ordenó, con los ojos fijos en David. Los niños, excitados por el inesperado juego, se dispersaron por el jardín y la casa. Blackwood aprovechó la confusión
para enfrentarse a David. «No aprecias el verdadero arte», siseó, sacando unas tijeras largas y afiladas del bolsillo de su colorido traje. «Nadie lo aprecia, pero aprenderán». Lo que siguió fue un tenso enfrentamiento en el jardín de los Wilson. David, utilizando una silla como improvisado escudo, mantuvo a raya a Blackwood mientras gritaba a los demás padres que recogieran a los niños y abandonaran la propiedad. Cuando las sirenas de la policía empezaron a sonar en la distancia, Blackwood se dio cuenta de que su regreso estaba amenazado. En un último acto desesperado, huyó hacia la parte trasera de la propiedad, desapareciendo en el pequeño bosque adyacente. La policía llegó minutos más tarde y emprendió una búsqueda que duraría toda la noche. El verdadero señor Love fue encontrado en su piso y se confirmó la verdadera identidad del impostor. 2 semanas después, la familia Wilson seguía intentando asimilar el trauma. Jamie, antes fascinado por los circos, ahora tenía pesadillas con payasos. Sarah se culpaba por no haber comprobado mejor las credenciales del artista. Y en algún lugar, quizá no muy lejos de allí, Peter Blackwood esperaba su próxima actuación. Después de todo, como le susurró a David antes de salir corriendo, el espectáculo nunca termina realmente. Tercero, el payaso de medianoche. En la pequeña ciudad de Whitby, Inglaterra, 4 adolescentes aburridos, Liam, Sophie, Marcus y Ellie, descubrieron un oscuro foro en línea dedicado a rituales paranormales. Entre los diversos temas, encontraron un ritual titulado El payaso de medianoche, supuestamente capaz de invocar el espíritu de un antiguo payaso de circo que había asesinado a varios niños antes de ser linchado por los enfurecidos lugareños en 1932. El ritual parecía sencillo: un círculo de velas rojas, un espejo antiguo, maquillaje de payaso y una invocación específica que debía recitarse exactamente a medianoche. Los comentarios en el foro iban desde escépticos que se burlaban de la idea hasta inquietantes relatos de personas que afirmaban haber realizado el ritual con consecuencias desastrosas. «Eso es ridículo», dijo Marcus, siempre el escéptico del grupo. «Probablemente sea algún creepypasta inventado para asustar a los niños». Sophie, fascinada por el ocultismo, insistió en que lo probaran. «¿Qué podemos perder? En el peor de los casos, no pasa nada y tenemos una historia que contar». Eligieron el sótano abandonado de la antigua escuela primaria para realizar el ritual. La noche elegida, colocaron las velas en círculo, situaron el espejo en el centro y uno a uno se maquillaron la cara de blanco, dibujando exageradas sonrisas rojas. Cuando el reloj digital de Liam marcó las 23:59, unieron sus manos y comenzaron a recitar las palabras que se encontraban en el foro. «Espíritu de la risa, convertida en llanto, cruza el velo a medianoche. Entra en nuestro círculo. Acepta nuestra invitación. Payaso de medianoche, te invocamos». Al principio, no ocurrió nada. Los adolescentes intercambiaron miradas de decepción, hasta que las llamas de las velas crecieron de repente y adquirieron un color azulado. El espejo del centro empezó a empañarse, como si alguien respirara sobre él. «Es solo el viento», murmuró Marcus, pero le temblaba la voz. En el espejo empezó a formarse una figura, un rostro blanco, con una grotesca sonrisa roja y ojos completamente negros. Una risa baja y gutural llenó el sótano, haciendo que los adolescentes soltaran las manos y dieran un paso atrás. «Tú me llamaste», dijo una voz que parecía venir de todas direcciones. «Ahora estoy pegado a ti, hasta que seas toda mía». Aterrorizados, los adolescentes huyeron del sótano, convencidos de que habían cometido un terrible error. La noche siguiente,
Exactamente a medianoche, Ellie se despertó con el sonido de unas risas procedentes de su armario. Cuando la puerta se abrió lentamente, lo último que vio fue un rostro blanco con una sonrisa roja que se acercaba. A la mañana siguiente, Ellie había desaparecido sin dejar rastro. La policía inició la búsqueda, pero no encontró pistas, ni signos de allanamiento, ni indicios de lucha. Los tres amigos que quedaban, atormentados por la culpa y el miedo, se confesaron que también habían oído risas a medianoche, pero que estaban demasiado aterrorizados para investigar. «Tenemos que deshacer esto», insistió Sophie, buscando frenéticamente en el mismo foro. «Tiene que haber alguna forma de enviar esta cosa de vuelta». Mientras tanto, el payaso de medianoche observaba, esperando pacientemente el siguiente momento de oscuridad para reclamar a su siguiente víctima. Cada noche, exactamente a medianoche, se le aparecía a uno de ellos con su macabra risa anunciando su llegada hasta que se había llevado al último de los invocadores. La ciudad de Whitby pronto se vería sacudida por una serie de desapariciones inexplicables, mientras que el payaso de medianoche continuaría su macabra cosecha, una víctima cada vez, siempre a medianoche. Un sombrío recordatorio de que algunos portales, una vez abiertos, no pueden cerrarse fácilmente. ¿Qué pasa, chicos? Las historias de payasos asesinos son escalofriantes hasta ahora, ¿verdad? Si te están gustando estas historias macabras, ¿qué tal si te tomas un descanso y te suscribes al canal? Solo tienes que hacer clic en el botón de suscripción de abajo. Y deja un me gusta también. Ayuda mucho a que el canal crezca y me motiva a seguir ofreciéndote más contenido terrorífico como este. Es rápido y marca la diferencia. Ahora, volvamos a nuestras historias de payasos asesinos. ¿De acuerdo? Cuarta risas en el sótano. En las afueras de Edimburgo, Escocia, la familia Mackenzie encuentra por fin la casa de sus sueños, una antigua residencia victoriana de 3 plantas, con un amplio jardín y un precio sorprendentemente asequible. Robert, profesor universitario, su mujer Claire, ilustradora de libros infantiles, y sus 2 hijos, Emma, de 12 años, y el pequeño Oliver, de 7, estaban entusiasmados con su nuevo comienzo tras años de vivir en un estrecho piso en el centro de la ciudad. «Es perfecto», dijo Claire, mientras desembalaban las primeras cajas. «Solo necesitamos una buena limpieza y algunas reparaciones». La casa había permanecido vacía durante casi una década, y el agente inmobiliario había mencionado vagamente que el anterior propietario había fallecido. Vagamente que el anterior propietario había fallecido sin herederos. Lo que no reveló fue que la propiedad tenía una historia oscura que los lugareños preferían no comentar. En la primera semana, mientras exploraba cada rincón de la nueva casa, Oliver descubrió una estrecha puerta bajo la escalera que conducía a un sótano no mencionado en los documentos de la casa. Robert bajó los chirriantes escalones y encontró un espacio amplio y polvoriento que parecía no haber sido visitado en décadas. «Mira cuánto espacio extra», exclamó, imaginando ya convertir el lugar en una sala de estar adicional. Mientras Robert examinaba las paredes en busca de signos de infiltración, Oliver encontró algo en el rincón más oscuro del sótano: una vieja caja de juguetes de madera tallada con motivos circenses. En su interior, entre soldaditos de plomo y carritos viejos, había un muñeco de payaso con cara de porcelana, un traje de colores desteñidos y una sonrisa pintada que parecía extrañamente fuera de lugar. «¿Puedo quedármelo, papá?», preguntó Oliver, abrazando ya al muñeco. Claire vaciló, pues el juguete le resultaba bastante inquietante, pero Robert se encogió de hombros. «Claro,
Parece viejo, pero está en buen estado. Vamos a limpiarlo primero. Lo que la familia Mackenzie no sabía era que la muñeca tenía una historia terrible. 50 años antes, Edimburgo había sido aterrorizada por un asesino en serie conocido como el payaso que ríe. Malcolm Blackwood, un hombre aparentemente corriente que trabajaba como contable durante el día, se maquillaba de payaso para irrumpir en las casas por la noche y torturar a sus víctimas, dejándoles siempre una macabra sonrisa pintada en la cara. Cuando finalmente fue capturado, Blackwood se había cobrado 13 víctimas. Antes de su ejecución, realizó un oscuro ritual, transfiriendo su esencia a su objeto más preciado, un muñeco de payaso que había pertenecido a su infancia, el mismo muñeco que ahora estaba en brazos de Oliver. Las primeras noches en su nuevo hogar, Claire empezó a oír sonidos extraños procedentes de la habitación de Oliver, risas apagadas que no pertenecían a su hijo. Cuando le preguntó, el niño dijo que solo era Risa, el nombre que le había puesto a su nuevo amigo. «Cuenta chistes cuando estamos solos», explicó Oliver con naturalidad. «Pero son nuestros secretos». Emma también notó cambios en el comportamiento de su hermano. Dibujaba escenas inquietantes de personas con sonrisas exageradas y manchas rojas, y a veces lo sorprendía hablando con el muñeco en voz baja, como si estuvieran planeando algo. Una noche, Claire se despertó sobresaltada. Había alguien en su habitación. En la penumbra, vio una pequeña silueta junto a su cama. «Oliver, ¿qué pasa, cariño?». No obtuvo respuesta. Cuando encendió la lámpara, solo vio el muñeco de payaso sentado en la silla de la esquina. Su sonrisa pintada parecía más pronunciada de lo que recordaba. A la mañana siguiente, Robert encontró extrañas marcas en el cuello de Claire, como si unos deditos hubieran intentado estrangularla durante la noche. Ella no recordaba nada más que el extraño episodio con la muñeca. «Creo que deberíamos deshacernos de ese payaso», sugirió Claire. «Hay algo raro en él». Cuando fueron a buscar el muñeco a la habitación de Oliver, no lo encontraron. El niño dijo que Risa estaba enfadado porque querían separarlos y se había escondido. Esa misma tarde, la anciana vecina, la señora Campbell, vino de visita con unas galletas. Cuando vio uno de los dibujos de Oliver en la nevera, un payaso con una exagerada sonrisa roja, palideció. «¿Dónde has encontrado eso?», preguntó con voz temblorosa. Robert le explicó lo del muñeco encontrado en el sótano. La señora Campbell reveló entonces la oscura historia de la casa. Había pertenecido a la hermana de Malcolm Blackwood, que había guardado las pertenencias de su hermano tras su ejecución, incluido su preciado muñeco de payaso. «Dicen que antes de morir juró volver», susurró la anciana, «que encontraría nuevas víctimas a través de su más querido amigo». Alarmados, Robert y Claire corrieron a buscar a Oliver, solo para descubrir que él y Emma habían bajado al sótano a buscar el muñeco desaparecido. Cuando llegaron allí, encontraron a Emma inconsciente en el suelo y a Oliver sentado en la oscuridad, con la muñeca en el regazo, susurrándole al oído. «Oliver, aléjate ya de esa muñeca», gritó Robert. El niño se dio la vuelta lentamente y a la tenue luz de la lámpara del sótano, vieron con horror que tenía la cara pintada como la de un payaso, con una grotesca sonrisa roja que se extendía de oreja a oreja. «Oliver no está aquí ahora», dijo el niño con una voz que no era la suya. «Pero Rizos tiene muchos juegos divertidos planeados para esta familia». En los días siguientes, la familia Mackenzie libró una batalla desesperada contra la entidad
que había poseído al muñeco y que ahora intentaba controlar a Oliver. Con la ayuda de la señora Campbell y de un experto local en ocultismo, descubrieron que la única forma de liberar al niño y destruir el espíritu de Blackwood era quemar el muñeco en un ritual específico. El enfrentamiento final tuvo lugar de nuevo en el sótano, donde empezó todo. Mientras Robert y Claire realizaban el ritual, el espíritu de Blackwood luchaba ferozmente, utilizando el cuerpo de Oliver para atacarles e intentando completar lo que había comenzado décadas atrás. Cuando las llamas finalmente consumieron el muñeco, un grito sobrenatural resonó por toda la casa y Oliver cayó inconsciente, libre de la influencia maligna. La familia Mackenzie abandonó la casa a la semana siguiente para no volver jamás. Oliver, afortunadamente, no recordaba nada de lo sucedido, pero durante años tendría un miedo inexplicable a los payasos y a los juguetes viejos. En cuanto al espíritu de Malcolm Blackwood, se dice que sigue buscando un nuevo recipiente, un nuevo amigo, que le ayude a esparcir su macabra sonrisa por el mundo. Y en los oscuros sótanos de las casas antiguas, a veces, si escuchas con atención, puede que oigas una risa grave y siniestra, esperando pacientemente a su próxima víctima. 5. El Circo de los Malditos. En el pequeño pueblo de Millfield, situado en la campiña escocesa, existía una leyenda sobre el viejo circo Bermellón. Abandonado durante más de 70 años, sus estructuras oxidadas y sus carpas desgarradas se erigían como un sombrío monumento a un pasado que los lugareños preferirían olvidar. La verdadera historia del circo, rara vez mencionada, era macabra. En la década de 1940, se descubrió que la troupe de payasos de Vermilion estaba formada por criminales fugados. 6 asesinos convictos habían encontrado refugio bajo el maquillaje y los vistosos disfraces, continuando sus crímenes en las ciudades por las que pasaban. Cuando finalmente fueron descubiertos en Millfield, la justicia fue rápida y brutal. Todos fueron ahorcados en las instalaciones del circo. 5 adolescentes, Jack, Megan, Liam, Sophie y Dylan, estaban aburridos ese verano. Cuando Dylan sugirió explorar el circo abandonado tras la puesta de sol, la idea sonó excitante. Dicen que si entras allí al anochecer, puedes oír las risas de los payasos, bromea Dylan mientras recorren el camino de tierra que conduce al lugar. Y si te quedas hasta medianoche, aparecerán para dar su último espectáculo. El sol ya se había puesto cuando llegaron. La entrada principal del circo, un arco de metal retorcido con letras descoloridas, parecía una boca abierta a punto de engullirlos. Linternas en mano, los 5 amigos entraron en el recinto. La pista central seguía siendo reconocible, un círculo perfecto donde la hierba se negaba a crecer. A su alrededor, caravanas en descomposición y jaulas vacías creaban sombras ominosas a la luz de la luna creciente. «Separémonos y exploremos», sugirió Jack. «Nos reuniremos aquí dentro de 1 hora». Fue Megan la primera en notar algo extraño. Mientras examinaba una caravana abandonada, oyó un sonido bajo, como una risa ahogada. Al girarse rápidamente, solo vio sombras. «¡Hay alguien ahí!», grita con la voz ligeramente temblorosa. No obtuvo respuesta, pero cuando su linterna iluminó un espejo roto de la pared, juró que vio una cara pintada que la observaba desde atrás. Cuando se dio la vuelta, no había nadie. En otra parte del circo, Liam estaba explorando lo que parecía ser el camerino de los artistas. Viejos baúles abiertos revelaban trajes polvorientos y en un rincón una caja de maquillaje con colores descoloridos. Cogió un pincel viejo e inmediatamente sintió un escalofrío
que le recorría la espalda. Detrás de él, un espejo agrietado no reflejaba su rostro, sino el de un payaso con los ojos vacíos y una sonrisa grotesca. Liam dejó caer el pincel y echó a correr. En el centro del circo, Dylan encontró algo inquietante: 6 cuerdas colgantes que pendían de un viejo poste de soporte. Parecían nuevas, no desgastadas, como todo lo que las rodeaba. Cuando el reloj de Sophie marcó las 23 horas, los 5 amigos se reunieron en la pista, todos con historias inquietantes que compartir. «Tenemos que irnos», insistió Megan. «Aquí pasa algo». Pero cuando intentaron salir por donde habían entrado, solo encontraron una pared sólida, donde antes había habido un pasadizo. Todas las salidas parecían haber desaparecido. Fue entonces cuando se encendieron las luces. Unas viejas bombillas que no debían funcionar iluminaron la arena con un enfermizo resplandor amarillo. Comenzó a sonar una música distorsionada de carrusel. «Bienvenidos, bienvenidos», anunció una voz ronca y excitada. «El espectáculo está a punto de comenzar». 6 figuras emergieron de las sombras. Payasos con maquillaje descolorido y trajes manchados. Sus rostros, aunque sonrientes, tenían un aspecto cadavérico, y sus ojos estaban tan vacíos como los de una muñeca. «Necesitamos voluntarios para nuestro acto final», dijo el payaso principal, con una sonrisa roja imposible de borrar. «Y habéis sido tan amables de ofreceros». Los adolescentes intentaron huir, pero cada salida estaba bloqueada por uno de los payasos. El aire olía a tierra húmeda y a algo metálico parecido a la sangre. «Cada año necesitamos almas nuevas para mantener nuestro espectáculo», explicó el payaso acercándose a Dylan. 6 convictos, 6 cuerdas, 6 nuevos reclutas cada generación. Sophie, la más observadora del grupo, se dio cuenta de algo crucial. Había 6 cuerdas, pero solo 5 adolescentes, y el 6º payaso parecía más sólido que los demás, casi vivo. «Necesitan sustitutos», susurró. «Uno de nosotros se convertirá en uno de ellos, y los otros…». No necesitó terminar la frase. Los otros serían sacrificados para mantener a los payasos atrapados en el mundo de los vivos durante otro año. Lo que siguió fue una lucha desesperada por la supervivencia. Los 5 amigos, utilizando todo lo que encontraban por el camino, estacas de madera, trozos de metal, incluso el viejo maquillaje que parecía quemar a los payasos cuando se lo arrojaban, intentaron resistir. En la confusión, Jack consiguió derribar una de las viejas lámparas, provocando un incendio que se extendió rápidamente a las estructuras secas del circo. Las llamas parecieron afectar a los payasos, que retrocedieron siseando como animales heridos. «¡Corred hacia el centro!», gritó Sophie, dándose cuenta de que el fuego se abría paso. 4 adolescentes consiguieron escapar entre las llamas, huyendo desesperadamente del circo en llamas. Solo cuando llegaron a la carretera principal se dieron cuenta de que Dylan no estaba con ellos. Mirando hacia atrás, vieron la silueta del circo consumido por el fuego contra el cielo nocturno. Y por un momento, todos juraron haber visto 7 figuras, ya no 6, que les observaban desde la entrada arqueada, antes de que las llamas lo envolvieran todo. A la mañana siguiente, los bomberos encontraron los restos carbonizados del circo, pero no se recuperó ningún cadáver. La historia de los adolescentes sobre payasos muertos vivientes se atribuyó al pánico y posiblemente a drogas recreativas. Pero en el pueblo de Millfield empezaron a circular nuevas historias sobre un circo fantasma que aparece una vez al año, siempre en un lugar distinto. Un circo en el que 7 payasos esperan nuevos voluntarios para su acto final. 6. La herencia maldita.
En la ciudad de Manchester, Inglaterra, James Blackwood recibe la noticia de la muerte de su tío Harold, con sentimientos encontrados. Aunque no estaban muy unidos, Harold era su único pariente vivo, y James no pudo evitar sentir una punzada de tristeza. Lo que no esperaba era la herencia, un piso victoriano en el centro de la ciudad, y lo que era más extraño, una vasta colección de payasos de porcelana que su tío había acumulado durante décadas. Insistió expresamente en que la colección permaneciera intacta, le explicó el abogado, entregándole las llaves. Al parecer, era muy importante para él. James, profesor universitario de 35 años, no tenía especial interés en los payasos, pero respetaría los deseos de su tío. Cuando entró en el piso por primera vez, fue recibido por cientos de ojos vidriosos y sonrisas pintadas. Payasos de todos los tamaños y estilos ocupaban estanterías, vitrinas y mesas, algunos antiguos, otros modernos, todos inquietantemente detallados. «¡Qué obsesión más extraña!», murmuró mientras exploraba el lugar. Aquella primera noche en el piso, James tuvo un sueño inquietante. Estaba en una habitación oscura, viendo a través de los ojos de otra persona cómo unas manos, que parecían ser las suyas, pero no lo eran, estrangulaban a una joven. Se despertó sudando frío, con el corazón acelerado. Durante los días siguientes, los sueños continuaron, cada vez más vívidos y violentos. En cada uno de ellos, él era el agresor, atacando a diferentes víctimas en distintos escenarios. Lo más inquietante era la sensación de placer que acompañaba a los brutales actos, una emoción que no pertenecía a James, pero que él sentía como propia. Durante el día, empezó a notar cosas extrañas. Los payasos parecían cambiar de posición cuando él no miraba. A veces, cuando entraba en una habitación, tenía la impresión de que se habían quedado congelados en sus posiciones, como niños jugando a las estatuas. Una noche, mientras organizaba algunos papeles de su tío, James encontró una caja cerrada bajo las tablas del suelo del despacho. Dentro había recortes de periódico amarillentos, noticias sobre asesinatos sin resolver ocurridos en Manchester en los años 80 y 90. Todas las víctimas eran mujeres jóvenes, estranguladas. Junto a los recortes, encontró un diario encuadernado en cuero rojo. Las páginas estaban llenas de la meticulosa letra de Harold, que detallaba cada asesinato con precisión clínica y un entusiasmo inquietante. La última entrada, fechada una semana antes de su muerte, decía: «Mi cuerpo está fallando, pero he encontrado una manera. El ritual funcionará. Dividiré mi esencia entre mis preciosos payasos. Ellos me mantendrán con vida. Y cuando mi sobrino llegue, como sé que lo hará, completaré mi obra maestra a través de él». James dejó caer el diario, horrorizado. Su tío no era solo un excéntrico coleccionista, era un asesino en serie que de algún modo planeaba continuar con sus crímenes incluso después de muerto. Esa noche, los sueños fueron más intensos. James se despertó en medio del salón, incapaz de recordar cómo había llegado hasta allí. Estaba rodeado de payasos, que parecían observarle con una intensidad malévola. Uno de ellos, un payaso victoriano vestido de rojo y blanco, tenía una mancha oscura en la comisura de los labios que James estaba seguro de que no había estado allí antes. Decidido a deshacerse de la colección maldita, James empezó a empaquetar los payasos a la mañana siguiente. Fue entonces cuando se dio cuenta de que tenía los dedos manchados de rojo, no de pintura, sino de sangre seca. En las noticias locales, un reportaje sobre la desaparición de una joven la noche anterior le revolvió el estómago. «No», susurró, «no es posible». Pero las pruebas eran innegables. En su teléfono móvil, unas fotos que no recordaba haber tomado
mostraban a la mujer desaparecida, aterrorizada, en un lugar que reconoció como el sótano del edificio. Con creciente horror, James se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de sí mismo. Durante el día era él mismo, pero por la noche, la influencia de Harold se apoderaba de él. Los payasos eran conductos, canales a través de los cuales su tío muerto le iba poseyendo poco a poco. Desesperado, James intentó destruir la colección. Rompió uno de los payasos con un martillo, solo para sentir un dolor punzante en su propio cuerpo. Cada muñeco destruido parecía herir también una parte de él. Su tío había creado una conexión simbiótica. Investigando frenéticamente, James descubrió que tendría que realizar un contrarritual para romper el vínculo. Necesitaría objetos específicos y realizaría la ceremonia exactamente a medianoche, cuando la influencia de Harold fuera más fuerte. La noche elegida, James preparó todo según las instrucciones. A medida que el reloj se acercaba a medianoche, los payasos empezaron a vibrar en sus estantes. Voces susurrantes llenaron el piso y James sintió que su conciencia era empujada al fondo de su mente. «Ahora eres mío», dijo una voz que era y no era la suya. «Mi legado continuará». Con un último esfuerzo de voluntad, James completó el ritual, vertiendo una mezcla de hierbas y su propia sangre sobre el diario de su tío. Una oleada de energía recorrió el piso, y los payasos empezaron a resquebrajarse, uno tras otro. James se desmayó, y cuando despertó horas después, encontró la colección reducida a añicos. El silencio en el piso era ensordecedor. Las presencias que le habían perseguido parecían haber desaparecido. En los meses siguientes, James vendió el piso y donó el dinero a organizaciones de apoyo a las víctimas de la violencia. Se mudó a otra ciudad, decidido a dejar atrás el pasado, pero a veces, en sueños, sigue oyendo risas lejanas, y de vez en cuando pasa por delante de un escaparate con juguetes o coleccionables, siente que le siguen los ojos de los payasos, que le recuerdan que algunas herencias son imposibles de rechazar y que algunas maldiciones nunca acaban de verdad. 7. Sonreír para la cámara. En la ciudad de Edimburgo, Escocia, el fotógrafo Malcolm Reed era conocido por su meticuloso trabajo con retratos de estilo victoriano. Su pequeño estudio, Eternal Memories, atraía a clientes que buscaban la estética nostálgica de una época pasada. Malcolm estaba obsesionado con la autenticidad. Solo utilizaba equipos de época restaurados y técnicas de revelado tradicionales. Durante una subasta inmobiliaria en el barrio de Leith, Malcolm encontró el objeto que cambiaría su vida: una cámara de fuelle Thornton Pickard de 1897, sorprendentemente bien conservada. El subastador solo mencionó que había pertenecido a un artista ambulante y que llevaba décadas almacenada. 200 libras por el lote 37, anunció el subastador, y Malcolm se hizo con la pieza sin dudarlo. Al examinar su adquisición en el estudio, Malcolm descubrió una discreta placa de latón en la base, propiedad de S. Greenwell, fotógrafo e ilusionista. Dentro del gastado estuche de cuero, también encontró varias placas fotográficas sin revelar. Curioso, Malcolm decidió revelar las viejas placas en su improvisado laboratorio. Las imágenes que surgieron eran inquietantes, retratos formales de familias victorianas, cada uno con una anomalía perturbadora. Una figura borrosa en el fondo que parecía un payaso con maquillaje blanco y una sonrisa exagerada. «Probablemente algún truco fotográfico de la época», murmuró Malcolm para sus adentros, aunque sintió un malestar inexplicable. Ansioso por probar la cámara, Malcolm la utilizó para la siguiente sesión.
un retrato de la familia Henderson. El proceso fue impecable y estaba impaciente por revelar las imágenes. Cuando las fotografías salieron del baño químico, Malcolm se quedó helado. Allí estaba de nuevo, la misma figura payasesca, ahora más nítida, observando a la familia Henderson por encima del hombro de su padre. El rostro blanco con detalles rojos y ojos vacíos parecía mirar directamente a la cámara, como si fuera consciente de que lo estaban fotografiando. 3 días después, Malcolm recibió la noticia. Robert Henderson había muerto en un extraño accidente. Se había caído por las escaleras de su casa y se había roto el cuello. La posición en que lo encontraron, con la cabeza girada en un ángulo imposible, se parecía a la postura del payaso de la fotografía. Perturbado, Malcolm volvió a mirar las viejas placas, investigando los nombres que podía identificar en las fotografías. Descubrió un terrible patrón. Todas las personas cercanas a la figura del payaso habían muerto a los pocos días de tomarse la fotografía, siempre de forma violenta e inexplicable. Decidido a entender lo que ocurría, Malcolm investigó la historia del señor Greenwell. En viejos archivos de periódicos, descubrió que Sebastian Greenwell había sido fotógrafo y artista de circo a finales del siglo XIX. Especializado en fotografías de espíritus, afirmaba captar imágenes del más allá. Su carrera terminó abruptamente cuando fue acusado de asesinar a varios de sus clientes. Antes de ser ahorcado, en 1899, Greenwell juró que continuaría su trabajo artístico incluso después de muerto. Horrorizado, Malcolm decidió destruir la cámara, pero algo se lo impidió. Cada vez que intentaba dañarla, se sentía presa de una compulsión irresistible por volver a utilizarla. En su creciente desesperación, Malcolm se fotografió a sí mismo, con la esperanza de romper la maldición. En la imagen que apareció, el payaso estaba a su lado, con un brazo esquelético alrededor de sus hombros, como un viejo amigo posando para un retrato. Aquella noche, Malcolm oyó ruidos extraños en su oscuro laboratorio. Cuando entró, vio que todas las fotografías tomadas con la cámara habían cambiado. El payaso estaba ahora más cerca de cada víctima, su sonrisa más amplia, sus ojos fijos en los observadores. La última fotografía, el autorretrato de Malcolm, mostraba solo al payaso, sosteniendo lo que parecía una máscara con el rostro del fotógrafo. A la mañana siguiente, el ayudante de Malcolm encontró el estudio vacío. La vieja cámara estaba cuidadosamente colocada en el trípode, apuntando a una silla vacía. Sobre la mesa, una fotografía recién revelada mostraba a Malcolm, pero su rostro era diferente. La piel extrañamente blanca, los labios estirados en una sonrisa antinatural. Una semana más tarde, Eternal Memories reabrió sus puertas bajo una nueva dirección. El nuevo propietario, que solo se presentó como Señor Green, estaba especializado en retratos de familia. Sus precios eran sorprendentemente asequibles y, según los clientes, su trabajo captaba algo único, una cualidad casi sobrenatural que hacía que cada retrato pareciera extrañamente vivo. Y en cada fotografía, para cualquiera que se fijara lo suficiente, había un detalle inquietante: el reflejo distorsionado del fotógrafo en el espejo del estudio, su rostro convertido en una máscara blanca con una sonrisa roja que nunca llegaba a sus ojos vacíos. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué historia te ha puesto la piel de gallina? ¿Alguna de ellas te hará salir corriendo si te encuentras un payaso por la calle? Dime en los comentarios cuál es tu favorita. Si te ha gustado esta inmersión en el terrorífico mundo de los payasos asesinos, no olvides dejar un like.
ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir ofreciéndote más contenido terrorífico como este. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte ahora y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Si sobrevivimos a los payasos, claro. Hasta la próxima.